En este video 3 voy a explicarles los métodos de evaluación del control interno. Sin embargo, ustedes van a encontrar en la pestaña número 8 métodos de evaluación de control interno y algún material que tiene que ver con ese control interno. Básicamente, similar a las de las causales de riesgos, es importante tener un archivo en Word que se llama controles por causa de riesgo y el otro controles que simplemente los mismos controles están definidos, mientras que en este archivo en Word que se llama controles por causa de riesgo nos va a mostrar cada uno de los controles. Y cada uno de los controles son muchísimos controles por cada causal de riesgo. Imagínate que si hay fácilmente 130 y pico causales de riesgos, en cada uno, no en cada uno de los riesgos, sino de todos los riesgos, pues controles hay muchísimos. Entonces, este listado de controles nos muestra control por control, aproximadamente como les decía, para hablarlos así sencillitos, aquí están clasificados básicamente por causal de riesgo. Aquí está la primera causal de riesgo con estos controles, la segunda causal de riesgo con estos controles. Como recuerden, en el paso anterior habíamos ubicado las causales de riesgos críticas, pues cogemos esas causales de riesgos críticas y si por ejemplo nos salió la causal de riesgo número 25, la buscamos aquí. Aquí la encontramos e identificamos unos controles. Estos controles tienen unas características que están aquí definidas. Al final, columna 1, 1 asterisco, columna 2, 2 asterisco, columna 3, 3 asteriscos. ¿Qué significan esos asteriscos? Significan que cada control de esos, la primera columna es el tipo de control, que si es preventivo, detectivo y correctivo, y las otras, la 2, que son dos asteriscos, clases de control: automático no discrecional, automático discrecional, manual no discrecional y manual discrecional. Ahora más adelante, cuando explico los diferentes métodos de evaluar los controles internos, pues les explico esa claridad, les amplío esa claridad. Y la columna 3 tiene que ver con la efectividad individual de los controles. Eso se utiliza más para el método de checklist en evaluación de controles. Y estas dos de aquí se utilizan más para el primer método, que se llama análisis de riesgos por el método de análisis de controles por el método de riesgos. Entonces fíjense que ellos tienen aquí cada causal sus posibles controles. Entonces esos controles son los que debemos evaluar cuando estamos evaluando las causales críticas. Siguiendo un poquito con lo que es el material en sí, de cómo es que se evalúan los controles después de hacer el mapa de riesgos, pues aquí tenemos la evaluación de los controles. Existen dos métodos: evaluación de los controles existentes por el método de análisis de riesgos y evaluación de los controles utilizando cuestionarios de control. Pasemos a la siguiente slide, donde hay básicamente unos tipos de control que tienen que ver con controles preventivos, detectivos y correctivos. Entonces, en cada causal, yo me puedo encontrar con que estos controles pueden ser algunos preventivos, detectivos y correctivos, como les mostraba en el archivo de Word anterior. ¿Sí? Aquí está un enfoque preventivo de las tres barreras: la barrera preventiva, detectiva y correctiva. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos controles dentro del grupo de las causales y su grupo de controles, es posible que una causal tenga 5, 6, 7 controles, de los cuales no todos son preventivos, ni todos son detectivos, ni todos son correctivos. Algunos pueden ser preventivos, otros detectivos y otros correctivos. Aquí lo que hay que mirar es que la mezcla de todos a la hora de la verdad protegen más que uno solo. Uno a veces no saca nada con tener un control correctivo si no tiene un control preventivo o un control detectivo. Es mucho más eficiente tener todo el enfoque preventivo de las barreras de control. Posteriormente tenemos, ahora sí, los criterios para evaluar la protección que ofrecen los controles. Aquí hay que tener en cuenta esto, que hay, por cada amenaza, los controles deben satisfacer al menos con estos tres criterios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo cada causal o amenaza crítica y bueno, le identificamos unos controles, miramos el grupo de controles que nos da el archivo en Word y decimos listo.
analizamos los tres criterios. Un criterio que es obligatorio es que satisfaga la mezcla de los tres tipos de controles por cada amenaza. Debe tener al menos un control por cada tipo. Entonces es posible que nosotros nos encontremos una causal con varios controles de los cuales no tiene sino controles preventivos y detectivos, pero no tiene correctivos, lo que quiere decir que no cumple la mezcla. Este es un criterio clave. Cuando estemos mirando el archivo en Excel les explico más profundamente. Y el otro criterio es que la calificación promedio por cada clase de controles dentro de un rango aceptable establecido eh, sea mayor que 3.5. Entonces, aquí arriba el obligatorio tiene que ver con los tipos y aquí con las clases. Recuerden, las clases tienen que ver con manual, automatizada, discrecional, no discrecional. Y el último criterio es que el costo de los controles sea menor que el riesgo generado. Eso es lo que se denomina costo-beneficio. Cuando uno está implementando controles, lo importante es que los controles no sean más costosos que el mismo riesgo. Se busca que ellos sean razonablemente aplicables al beneficio que se espera y no mucho más costosos que el beneficio que se espera. Esto tiene que ver con la explicación que les mostraba hace un rato en Word, cuando en la columna de un solo asterisco muestra las clases de control, automatización, la segunda columna, perdón, la de dos asteriscos, automáticos, automatizados, no discrecionales, discrecionales, que es clase A, clase B, clase C y clase D. Y el promedio aceptado en ellos es entre 3, 5 y 4. ¿Cómo funciona eso? Más adelante les explico en el archivo en Excel. En cuanto a la efectividad de los controles, la eficiencia, el costo-beneficio, que no sean más caros que el costo-beneficio. La calificación una vez que se aplica, pues lo importante es determinar si la protección que ofrecen los controles, ese conjunto de controles actúa sobre una amenaza de riesgo y se califica así. Si es apropiada, mejorable, deficiente o muy deficiente. ¿Qué quiere decir que la protección de los controles sobre una causal sea apropiada? Que satisface la mezcla y uno de los otros dos criterios. Recuerden que había el criterio 1, la mezcla, el criterio 2, la clase, el criterio 3, la eficiencia, el costo-beneficio. Entonces, usted puede tener en una causal que los riesgos no cumplen la mezcla, pero sí cumplen la clase, o sea, superan 3.5, como también su costo-beneficio de implementarlo sea menor el costo que el beneficio. Entonces no estaría satisfaciendo la mezcla, sino los otros dos, entonces la protección es apropiada. En cambio, si satisface únicamente la mezcla, será mejorable, o si satisface los dos criterios diferentes a la mezcla, será insuficiente. Aquí el lío es que estas denominaciones pueden generar implicaciones de mayor o menor protección. Y aquí se resume en una sola. En una sola donde nos dicen que los controles existentes por el método de análisis de riesgos están ofreciendo una protección del conjunto de controles que actúan sobre la amenaza. Y pues aquí tenemos de una amenaza X, alterar las cifras en los archivos de computador que tenía estos controles, de los cuales uno era preventivo, otro detectivo, otro correctivo. Uno mira la mezcla y dice, ah, sí, toda la causal tiene 5 controles de los cuales hay preventivos, detectivos y correctivos, o sea que cumplen la mezcla. Si no tuviese sino 2 tipos de controles, pues no la cumpliría. En este caso, la mezcla se cumple porque los tiene. El promedio por clase, como cada uno de ellos tiene unos valores en la columna, pues sencillamente, si es manual, discrecional, automático, aquí está calificación, al sumarlo y dividirlo entre esos 5 da 3.8, se supera. Entonces fíjense que tiene un criterio que es el de cumple la mezcla y el otro criterio está cumpliendo la clase. O sea que si vamos a mirar qué tan importante es esta valoración, en este caso nuestro, la protección es apropiada. Pues porque satisface la mezcla y uno de los otros dos. Pero si no satisfaciera la mezcla, sería mejorable. Perdón, sería insuficiente. ¿Sí? Ok. En el otro video miramos algo más